Buenas noches, buen provecho y felicitaciones a los nuevos. Bien, yo hago una pequeña introducción que decía que nos presentáramos primero, que cuesta uno autopresentarse, pero vamos, como decía Eric al principio, no soy ingeniero, soy licenciado en sistemas de información, tengo maestría en tecnología y negocios, tengo un máster también en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, tengo un máster en transformación digital y gestión de proyectos y muchos otros cursos, pero no es un poco el tema, sino me vengo especializando bastante en el tema de tecnología. Soy profesor de ingeniería de software, de arquitectura de sistemas y de proceso de desarrollo de software, entre otras materias que fui dejando ya porque no me daba el tiempo, en la universidad, allá en Mendoza, Champañac. Y bueno, mi esposa es abogada, es licenciada en orientación familiar, se dedica a todos los temas de educación de familia, para padres, matrimonios y familia, y también tiene un máster en una maestría en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra, y ella la licenciatura de orientación familiar la hizo en la Universidad Austral de Buenos Aires, y su especialización es concretamente en temas de matrimonio y familia y educación de los hijos. Y un poco este hobby de juntos divulgar y viajar dando y hablando de estos temas, que a mí me gusta obviamente la tecnología y es mi especialidad, y fuimos haciéndolo unir para comentar y ayudar sobre temas que por ahí técnicamente se hablan, pero después hay enfoques, y sobre todo aprovechando este contexto católico. Muchos me piden a veces, y he estado dando charlas de inteligencia artificial, pero para aprovechar acá empezamos por el principio, que es hablar de los temas éticos, que muy poco se habla y tenemos que navegar profundo cuál es la corriente predominante en muchos de estos temas de tecnología hoy en día, y qué ideologías hay atrás para hablar de cuestiones éticas, porque si no se habla mucho de temas éticos y no se dice nada sobre inteligencia artificial, porque depende de qué perspectiva o ideología se analice eso. Nosotros vamos a hacerlo de un punto de vista de antropología católica, entonces vamos a escarbar un poquitito en esas raíces de qué hay en el sustrato de la inteligencia artificial, para no decir no, sí, o cosas por el estilo de rechazarlas, cuando el mismo Papa Juan Pablo en su momento, en su mensaje en las jornadas de la juventud, de las comunicaciones, perdón, dijo que el gran instrumento que era Internet para la evangelización y abrazar las nuevas tecnologías, pero también marcó los riesgos y los desafíos y los peligros como herramienta de la tecnología. Ese es más o menos el contexto de la charla de hoy, porque son una serie de charlas o de temas. De hablar de inteligencia artificial lleva mucho tiempo, hablar de transhumanismo y poshumanismo lleva mucho tiempo, y hablar de ideología o ideología de género también lleva mucho tiempo. Tenemos un tiempo reducido acá y la idea es hablar de sembrar esa primera semillita, como dice acá. Bien. Es un contexto general para tener en cuenta a dónde va el objetivo del seminario. Bueno, buenas noches. La verdad que al principio me sentí un poco intimidada, siendo la única, pero cuando empezó la misa y escuché cantada mi oración preferida a la Virgen, dije, no estoy sola. Así que, bueno, es un placer y va a ser un bien para la comunidad, que recién hoy me ha llegado la voz de vuelta después de 5 días, porque estoy con corticoides, así que no voy a hablar mucho, no los voy a aburrir. Primero que nada, mis felicitaciones a esos 7 caballeros, y que tengan siempre presente como nuestro Padre San Ignacio, con la espada en alto, mirando con los ojos hacia el cielo y haciendo en la tierra todo como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que la batalla ya está ganada. Así que fuerzas, ánimos,
y estemos dispuestos, como decía la primera reflexión del Vía Crucis, a no estar del lado de Poncio Pilatos, sino a dar la vida por Cristo. Y en estos tiempos, a veces nos va a pedir la muerte, pero nos puede pedir el trabajo, nos puede pedir nuestras profesiones y nuestra fama o nuestra honra. Así que estemos dispuestos a darlo todo por Cristo. Bueno, voy a tratar de hablar poco, por eso le digo que es un bien para la humanidad y para todos ustedes que yo tenga más la voz. ¿Por qué Marcelo va a hablar de transhumanismo e ideología de género? Y poshumanismo, y por qué yo le pongo antes un poco a la idea de la ideología de género, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y así como nosotros lo sabemos, ¿no? Unidos acá de tantos países o descendientes de tantos países, tenemos una comunión. Cuando yo escuchaba la misa era como que estar en casa, y también el mal se reúne para hacer todo el mal que puede, ¿no? Entonces, como dijo San Juan Pablo II, creo en Memoria e Identidad, dijo, ¿hasta dónde puede llegar el mal? Hasta donde el bien lo detenga, ¿no? El bien divino y el bien humano. Entonces acá ha llegado, yo creo, el momento, porque ya no están las revoluciones políticas como supimos tener en un tiempo, ¿no? La rusa, la fascista, o la cubana, o tantas revoluciones políticas, sino que ahora las revoluciones son ideológicas. Entonces son más difíciles. Solo los que Dios nos ha dado la gracia de estudiar un poco con más profundidad y ver un poco más en lo profundo de los conocimientos, podemos advertir el mal como va avanzando sigilosamente o ahora ya descaradamente, ¿no? Por eso todo tiene que ver con todo, y por eso hablar de la ideología. Seguro que acá ustedes saben muchísimo más que yo de ideología, pero vamos a hacer una pequeña introducción que podría dar tanto lo de él como lo mío para un fin de semana hablando de diferentes temas encadenados. Pero voy a tratar de ser lo más simple posible. Primero, antes de ver qué es la ideología de género, veamos qué es lo que es una ideología, ¿no? Nosotros no tenemos una ideología. No podemos decir, como suelen decir algunos católicos, mi ideología es católica, porque nosotros tenemos la verdad. La ideología no tiene la verdad, tiene su conjunto de ideas, como vamos a ver, ¿no? Entonces, yo apunto a hablar siempre de una antropología, más allá de cristiana, primero realista, personalista, porque es Dios el que nos ha creado. Entonces la antropología cristiana, por eso siempre nos pelean un poco, porque dicen, ya los católicos. No, lo que los católicos defendemos es lo que es el ser humano, lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, a eso apuntamos, ¿no? A saber hablar con mucha inteligencia y saber, como dijo Cristo, ¿no? Ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, ¿qué es una ideología, no? Es un sistema de ideas, ¿no? Que para ellos es coherente para el que tiene el sistema de ideas. Así como nosotros sabemos, como yo le dije, vine acá a misa y me sentí como en casa, ¿no? Pero nuestras ideas son verdaderas, ¿no? Nuestras ideas se basan en el ser de la persona humana, en la naturaleza, ¿no? Para ellos es coherente este sistema de ideas, ¿no? Por supuesto, distintas a lo que es la verdadera realidad, a lo que es la realidad, ¿no? Ellos pretenden conformar la realidad según las ideas que ellos tengan. ¿Y qué hacen? Que la naturaleza real de las cosas quede sometida a una servidumbre respecto a la ideología y a las ideas o grupo de ideas que tenga un determinado grupo. No sé si me expliqué, ¿no? Un sistema de ideas, para ellos coherentes, como decimos nosotros, por ahí los que son un poco más viejos, es como que se ponen el cassette, ¿se acuerdan? Después, bueno, el DVD, ¿no? O repiten siempre lo mismo, tienen puesta, repiten, y cuando uno los escucha, ve que no se ajustan a la ciencia,
que no se ajustan a la realidad de las cosas, al ser humano. Entonces, podemos decir que es un sistema de ideas para ellos, que pretende explicar la realidad que no es la realidad. Como decía ya Aristóteles, que no era católico, ¿no? La única verdad es la realidad. No respetan la naturaleza de las cosas. Y si las cosas o el ser humano no tiene una naturaleza definida, se cae todo el pensamiento sistemático, ¿no? Lo que decide la verdad para ellos es la coherencia de sus ideas, ¿no? Y es lo que constituye ese sistema. Pero los intereses siempre van a ser parciales, lo que a ellos les convenga. Por eso las revoluciones, tanto políticas como ideológicas, se han ido usando mutuamente, usando. Nosotros a las personas las amamos, las queremos por lo que son, criaturas, con igual dignidad. Pero ellos usan a las personas y usan las distintas ideologías de revoluciones para lo que a ellos les conviene. Perdón. Y por lo tanto es reduccionista, recorta la realidad. Por lo tanto también recorta al ser humano. Entonces, si negamos la naturaleza de las cosas, si negamos la verdad objetiva e incondicional, si negamos la dimensión personal del hombre, todo es relativo según sus intereses, ¿no? Después de la revolución marxista, que es una de las patas de la ideología de género, el relativismo, la ideología del relativismo de la que habló tanto el Papa Benedicto XVI, es una conveniencia también para la ideología de género, pero es todo un tema hablar del relativismo. Ustedes saben, la realidad o las cosas, según me convengan a mí, serán de una forma o serán de otra forma. Si a mí no me conviene, es de otra forma. Entonces la verdad no existe. Por lo tanto, no existe el prójimo, porque se lo usa, ¿no? Y las cosas son las que se usan. Los hombres se aman. Entonces no hay diálogo. Acá es un convencimiento monológico. O sea, no, con una persona que tiene una ideología, que tiene, como decía, el cassette puesto, va siempre a repetir lo mismo porque es lo único que sabe, pero nunca va a lograr fundamentar sus ideas. Y si las fundamenta, uno, por una cuestión de comparación con la realidad, va a darse cuenta de que no tiene sentido ese fundamento, ¿no? Que terminan diciendo es porque lo digo yo, ¿no? Y es lamentablemente como pasa por ahí, yo decía, como con los testigos de Jehová, comentaba el otro día, ¿no? En casa tenemos unos vecinos en el barrio, siempre nos mandan permanentemente a los amigos. Y nosotros decimos, mire, discúlpeme, pero nosotros somos católicos y nunca vamos a llegar a un diálogo, porque usted no pretende dialogar con nosotros, usted pretende imponernos lo que usted dice, ¿no? Entonces, solamente hablan. Y como decía Huxley en Un Mundo Feliz, no sé si lo han leído el libro, decía que la mentira o las ideas, este conjunto de ideas, tiene que repetirse 72.400 veces para que más o menos algo quede, ¿no? Y se miente que algo quedará. Y a veces nosotros, ya de repetir 20 veces una cosa, decimos, ya está, no lo digo más. Pues tendremos que repetirlas, como se decía, ¿no? Así como tenemos que perdonar 70 veces 7, tendremos que repetir la verdad millones y millones de veces para que ella pueda quedar como lo que es la verdad, ¿no? Y que cuando a la persona le cae la verdad, es como que se siente en su plenitud, porque entiende todo, porque encaja su vida. Entonces, si ya hemos negado todo esto, ¿cuáles son las características? Todo es manipulable, tanto la naturaleza física como la naturaleza humana. Por eso, los que son ideólogos de género, no me voy a adelantar como dice mi marido, voy a decir todo es manipulable, lo vamos a explicar enseguida, tienen una forma radical de violencia porque tratan de imponer las cosas, de cualquier manera, una violencia a veces física, muchas veces
verbal, muchas veces contra la fama de la persona, porque el que no tiene la verdad para hablar, lo que se dedica es destruir al que habla la verdad, ¿no? Entonces ustedes podrán observar cuando hay discusiones entre un ideólogo y alguien que pretende defender la verdad, nunca atacan a la verdad, sino atacan a la persona que está hablando la verdad. Practican la manipulación de la naturaleza física, degradándola al materialismo. Entonces nos muestran lo que es el mundo, ¿no? Y entonces, ya lo decía Epicurio, el otro día vi un video muy bonito, se los recomiendo, los jonistas, creo que se llaman, o los joneses. Epicurio, en unas ruinas que todavía hay en Grecia, se pueden leer unas palabras que dicen que en su momento él las escribía en rojo y decían, vengo a ver él decía tipo shopping, ¿no? Vengo a ver al mercado cuántas cosas hay que no necesito, ¿no? Y cómo uno va al shopping, va de shopping y encuentra todas las necesidades que empiezan a crearse de repente. Esto lo necesito. Bueno, es otra de las ideologías que utiliza la ideología de género. Entonces surgen otra de las características como un intento de explicar todo sin Dios. Todo en el hombre y todo lo del hombre, y lo explican por la sociedad. O sea que ellos pretenden erigirse en un pseudodios. Entonces ellos dicen, ¿por qué limitarme si detrás de todo lo que yo pienso, lo que nosotros hemos armado, no hay nada? No hay Dios, no hay religión, no hay un dato sobrenatural, no hay valores espirituales, no hay naturaleza, no hay verdad, no hay vida, persona. Perdón, me quedé. Así surge entonces la vocación de las ideologías en el afán de explicar en su forma total su característica de pseudo-religión, ¿no? Pretenden sacar a Dios y como es algo que, por supuesto que deben saber, pero que pretenden ignorarlos, el ser humano tiene su dimensión religiosa, aún al que diga que es ateo, ¿no? Así lo decía San Agustín, hemos sido creados para ti, Señor, y nuestro corazón no estará inquieto hasta que no descanse en ti. O sea que todos tenemos nuestra dimensión religiosa. Cuando nos hemos apartado de Dios, ese vacío, esa dimensión religiosa, busca algo con que llenarse, con pseudo-religiones, con el materialismo, con la fama, con el dinero, con el hedonismo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos en un mundo que es difícil y que tenemos que estar permanentemente en guardia. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es posible que estas ideologías que uno puede decir que caen por su propio sistema, ¿no? Influya tanto en el común de las personas? Pueden hablar, no me gusta hablar sola, ¿sí? ¿Qué les parece? Mucha ignorancia. Mucho deseo de encontrarse algo que no han encontrado. Algunas veces no han tenido formación o no han estado expuestos a otra idea, o a religión. Exactamente. Y entonces todo eso pasa, yo lo puedo observar en mi país, como la gente mayor o que no ha tenido posibilidad de estudiar, nosotros hemos perdido 3 generaciones de gente de trabajo, ¿no? Por, digamos, el socialismo, el marxismo que hemos estado viviendo. Esperemos que vaya poco a poco, con la gracia de Dios, saliendo a flote. Pero la gente está prendida del televisor y el televisor no hace una buena propaganda, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que parte de eso que decíamos es también la propaganda, que es el problema. Sí. Y esa propaganda también nos trae una visión distorsionada de la realidad para vender algo. Por supuesto. Es un marketing. Perfecto. Me acuerdo cuando yo estudié algo de eso en college, yo soy artista y el marketing usa mucho el arte para vender las cosas. Pero, la gente no piensa que los artistas están en marketing, pero they are. Sí. Entonces, los artistas son los que facilitan que la gente te compre las cosas. Tú vas al cine y te ponen el popcorn, y te ponen la Coca-Cola, y te ponen aquí, te ponen el carro, te
Exactamente. Lo ven a través de imágenes. Exacto. Pues esa es la misma manera que venden las ideologías también, a través de imágenes continuamente, en un bombardeo de eso que va entrando en la gente que no está culta. Muy bien, exactamente, exactamente. Y es lo que están diciendo, la fascinación. O sea, la persona que está permanentemente viendo televisión o lo que se usa ahora tanto, que están en el Instagram, como que aparecen también tantas necesidades, tantos fake news y demás, es la fascinación, ¿no? Y en eso tenemos que tener cuidado también nosotros, ¿no? Porque uno cae a veces producto de la fascinación en distintos errores, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre que está fascinado no es un hombre libre, ¿no? Ha perdido la distancia de lo que es la realidad con lo que no lo es, ¿no? Entonces, como digo, se pierde la libertad, se aliena, renuncia a tomar la iniciativa, porque la persona que está fascinada y que está permanentemente viendo siempre lo mismo, pierde su voluntad se decae, su voluntad se decae, y entonces expresa de todo tipo de manipulaciones. Porque ya mi marido ya lo estoy escuchando. Pero bueno, quiero decirles una cosa. No, ya termino. Yo qué quería decirle, miren, yo acá estoy como mujer porque la ideología de género a nosotros nos ha prohibido ser verdaderas mujeres, ser hijas de Dios, prepararnos para la misión que Dios nos haya dado en este mundo, ser esposas o madres o dedicadas a la vocación religiosa, y nos han prohibido ser eso. No quieren que seamos verdaderas mujeres o buenas profesionales, porque Dios nos ha dado grandes talentos. Y también estoy aquí porque queremos, las mujeres como yo, que habemos muchas, y que hemos decidido ya no callarnos, que se les devuelva al hombre el lugar que siempre ha tenido, que debe tener y por el cual se los persigue, por ser hombres. Entonces nosotras queremos que no nos prohíban ser mujeres como Dios manda y que no los persigan a ustedes por ser hombres. Y que al contrario se les devuelva ese rol fundamental que tienen en la vida y sobre todo en la vida de la familia, ¿no? Como buenos padres, como protectores, como nosotros, como decirla, como una esposa que siente esa confianza, como que Dios le está protegiendo a través del marido, ¿no? Entonces por eso aquí estamos y yo he decidido ya no callarme, ¿no? Porque creo que es el momento de dar la batalla. Si no, vamos a vivir escondiéndonos y se nos va a llegar el tiempo y se nos va a reclamar todos los talentos que Dios nos ha dado. Por eso estos 7 caballeros tienen la dura misión hoy puestos en escena de cumplir con lo que Dios nos manda. Entonces ya finalizo. Solamente decirles qué es la ideología de género. El cardenal Sará da, para mí es brillante, ¿no? Dice que para él la ideología de género es un bricolage, ¿no? Acá vemos un artista, teníamos recién, un bricolage, ¿no? Pinturas y demás de todas clases, ¿no? Sobre bases pseudocientíficas y laicistas, propiamente diabólicas. Se trata ya de la batalla contra la persona humana creada a imagen de Dios, por la que se quiere hacernos individuos sin alma, como zombies, un cuerpo sometido a las manipulaciones genéticas y expuestos al transhumanismo. Por eso era conveniente hablar de la ideología y sobre todo de la ideología de género, que ya como nos manipulan, como no quieren que seamos, que no haya hombre y mujer, que seamos de género fluido. A eso es lo que lleva, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial al poshumanismo y al transhumanismo, que es lo que les va a hablar Marcelo. Sí. El transhumanismo es más allá de lo humano, que es de lo que les va a explicar mejor mi marido, y no me meto en su tema porque ya me está haciendo señas. Bueno, y debemos usar como católicos o como personas que vivimos en la realidad a la palabra género solo cuando nos refiramos
a la ideología de género o a la perspectiva de género, sino debemos hablar de sexo. Las personas, los seres humanos tenemos sexo, las cosas tienen género. Más allá que la Real Academia Española, ¿no? Hasta el 2004, el 19 de mayo del 2004, hizo una aclaración diciendo que no podía considerarse la palabra género como el conjunto de personas que tienen un género, digamos, un género afín, ¿no? O una orientación sexual, ¿no? Eso lo dijo en el año 2004. Si ustedes van ahora y leen la Real Academia Española y ponen la palabra género, van a encontrar que dice que es el conjunto de personas, entre las tantas definiciones que hay, que es el conjunto de personas que tienen una misma o diferente orientación sexual. Bueno, fíjense, hasta la Real Academia es manipulable. Lo que nos interesa a nosotros, más allá de que es como cualquier otra cosa, es que no se manipule nuestra naturaleza, el ser de la persona. Entonces tenemos que quedar claro que no podemos hablar de género referido al sexo o género social, como nos hacían decir, ¿no? Que cuando hablamos de género social es como la persona es percibida por los demás. Ahí lo que estamos haciendo es entrar en el juego de ellos. Por eso es la manipulación del lenguaje, ¿no? Ellos hablan de palabras difíciles, han inventado palabras, le han cambiado el sentido a muchas palabras. Esperen, que me fui, ¿no? Le han cambiado el sentido a las palabras. Por ejemplo, sí, dígame. Cuando habla de la tercera persona de ellos, ¿quién es ellos? ¿Quién es el que ha cambiado el sentido? ¿Quién es ellos? La ideología de género, los activistas de la ideología de género. Por ejemplo, yo no sé acá, pero en Argentina hay una palabra que se llama IBE. ¿Ustedes saben qué significa? IBE. I-V-E. Interrupción voluntaria del embarazo. En lugar de decir aborto, se dice mucho más bonito IVE, ¿no? Y así muchísimas palabras. Entonces, las palabras no son indiferentes, las palabras no son indiferentes, las palabras son importantes porque indican en cierto sentido el ser de la cosa. Si yo manipulo, como están haciendo ellos, y van y creando palabras y utilizando discriminación, ¿qué otras palabras que ahora no me salen? Sí, dígame. Aquí en los Estados Unidos se utiliza mucho la frase love is love. Ah, sí, el amor. El amor es amor, Sí. una tergiversación completa. Sí, totalmente. El verdadero amor. Okay, porque lo han utilizado como que en el amor se permite todo. Sí, sí. Se permite aceptarlo todo. Un Sí, sí. relativismo amoral completo. Por eso. Claro, claro. Es así. Y así tenemos muchas palabras. La palabra homofobia significa el odio al hombre, al mismo hombre, o sea, de los hombres entre sí. Ellos la han tomado como la fobia al homosexual, al que tiene una tendencia, ¿no? Y así podemos tener muchísimas. La palabra discriminación, cualquiera se siente discriminado u ofendido. Ahora yo les pregunto, si viene una persona que es ciega y quiere ser piloto de avión, ¿la estaremos discriminando? Si una persona que no tiene piernas quiere ser salvavidas, guardacosta, como digo, ¿la estamos discriminando? ¿No? Hay una discriminación que es real por las aptitudes, por las habilidades que se requieren para determinadas cosas, ¿no? Entonces, sí, dígame. Entonces, percibo el mensaje ser de que hay un movimiento colegiado, concertado de ciertos núcleos de personas que son ellos que están promoviendo esto. Sí, y que no son tan ellos, son el orgullo gay y todo, o sea, ya no es solapado, ya esto es abiertamente. Hay distintos núcleos, así como si el núcleo gay según un tema de ellos, están los X en otro tema. Exactamente, pero se juntan para lo que les conviene. Son distintos movimientos que se juntan para lo que conviene y que nos van
digamos, manipulando. Dime, ya, 5 minutos me da. Entonces, la naturaleza humana no existe porque los hombres pueden primero ser hombres, pero después pueden pasar a ser mujeres, o después pueden pasar por los 183 clases de autopercibimientos que hay, ¿no? O pueden ser ¿cómo es el de los animales? Transespecie. ¿Habrán visto? ¿No han visto? Personas que se creen gatos, perros. En Argentina, una persona como el argentino es bastante vivo. El argentino es bastante vivo. Un señor, el retiro en Argentina es de los hombres a los 65 años, las mujeres a los 60. Dijo que se autopercibía mujer cuando tenía 59 años. Se autopercibió, allá es gratis poder autopercibirse, cambiarse el sexo, ponerse nombre gratis, lo pagamos con nuestros impuestos, pero yo ahora tengo que cambiarle el nombre a mi hija que se ha casado con un americano y tengo que cambiarlo en su partida de nacimiento y tengo que iniciar un juicio, ¿no? Pero ellos lo tienen todo gratis, ¿no? Entonces este hombre se percibió mujer, se autopercibió mujer, se jubiló a los 60 años, ¿no? Bueno, entonces ellos dicen que el género no tiene nada que ver con el sexo biológico, que el sexo se elige, que no importa que la partera se pone en el celeste y antes se ponía el celeste y el rosado, ¿no? Y uno decía, es nena, cuando prendía el rosado, ¿no? Bueno, no, estamos equivocados. No, lo que nos muestra nuestro cuerpo, nuestra realidad, no es. Lo podemos elegir independientemente de cómo vengamos de fábrica. La heterosexualidad es solamente una opción, más que una práctica sexual. Uno lo tiene que ver como una orientación sexual, ¿no? A la homosexualidad, no a la heterosexualidad, ¿no? Y además, ya no se requiere la heterosexualidad para poder procrear, que esa era una antes, cuando hablábamos 20 años atrás, decíamos, bueno, no, en cambio ahora sabemos toda la manipulación genética que hay, ¿no? Y todas las técnicas que hay, ¿no? Y su lenguaje siempre impositivo, es confuso, ¿no? Presiona, intenta que uno piense como ellos. Yo veía muchísimos videos, sobre todo americanos, me decía, le mostraban y era una persona trans, ¿no? Y unas mujeres le decían, bueno, ¿cómo le diría a ella? Y mujer, ok, es mujer, pero es realmente mujer y lo parece, pero o sea, ni siquiera ellas sabían contestar ni se animaban delante de una cámara a decir, es una persona que evidentemente está transicionando con hormonas y demás, ¿no? Entonces hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque se viene, como ya lo decía antiguamente, cuando en la época que Benedicto XVI era el cardenal Ratzinger, ese seréis como dioses de Adán y Eva, cuando la serpiente los engañó tan hábilmente, pues nos siguen engañando a lo largo de los siglos, y la hora es que queremos, el hombre quiere ser Dios. Ya no es el seréis como dioses, ¿no? Sino que el hombre quiere ser Dios. Les recomiendo, bueno, acá seremos sal de la tierra, ¿no? Pero la ideología de género es la última rebelión del ser humano contra su misma naturaleza. Con ella pretende librarse incluso de las exigencias del mismo cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Así que bueno, muy sintética, pero los invito a involucrarse en el tema y a leer sobre ellos. Acá le doy. Muchas gracias. La idea por el tiempo que nos han planteado, después en todo caso cuando terminamos pueden haber más preguntas y ahí no hay problema. Pero para tratar de cumplir el tiempo que mi esposa me dejó menos del que tengo, y eso que fue sintética, porque hace dos viernes atrás que tuvimos la misma charla, tuvimos más tiempo, pero se lo llevó ella la mayoría.
pero bueno, no importa. Bien, ¿por qué? De hecho, la ideología de género es una de las corrientes culturales del transhumanismo. Entonces, es una buena introducción porque teníamos que explicar más o menos esta síntesis, haber empezado por esto porque ayuda a entender lo que vamos a ver del transhumanismo, si alguien no lo conoce, o el poshumano, pero como tenemos que analizarlo desde la parte ética, con todo esto que Alejandra explicó, nos lleva claramente a qué nos estamos enfrentando en ese análisis. Entonces, antes de eso, vamos a tratar de recapitular acá que la ideología de género vuelve a ser rehén de su propio planteo. O sea, como se come a sí misma. ¿Por qué? Porque crea un monstruo y ese monstruo la devora. Normalmente todo lo que el hombre crea va de ese tipo en las metáforas. Entonces, porque ellos se enfocaron tanto y cuando hablamos de ellos, que muy bien lo decía o preguntaba el señor, no es ellos un grupo así, son grupos, movimientos que hasta antagónicos en muchas cuestiones, pero sí tienen en claro un objetivo. En realidad, nosotros lo vemos que siempre su enemigo común de todo este tipo de cosas es la Iglesia Católica. Entonces, el punto es esa verdad de las cosas. Entonces, ellos lucharon tanto por romper esa diferencia entre varón y mujer que fueron más allá. Fueron contra la naturaleza misma de la persona. O sea, ya mezclo cosa, varón, mujer, ser humano. Ese es uno de los puntos. Y entonces, hablando desde la ideología de género, ahí estamos ante el posgénero que se habla, más allá del género. Y ese más allá del género le calzó justo a algo que tiene muchos años, que también se da como movimientos que veníamos charlando, pero se empieza a poner de moda y a resurgir un poquitito, a mostrarse sin ningún problema, que es el transhumanismo. ¿Por qué? Por este emerger de las tecnologías actuales. En particular, la que le da la potencia para mostrarse mejor y fundamentar todo lo que plantean es la inteligencia artificial. Pero ya vamos a ver, no hay que generalizar ni demonizar a las herramientas, sino el problema son los pensamientos que hay atrás. Bien, entonces este material después se lo vamos a dejar, está planteado como para que quede tipo borrador, yo voy a ir conceptualizando. Esta subjetividad sexual nómada nos lleva a algo que es el transhumano o el poshumano. No quiere decir que desde la ideología de género generaron el transhumanismo, sino que todas estas ideas precedentes le calzan a un movimiento que venía pensando en temas tecnológicos, ya sea en bioética, en un montón de corrientes, y dijeron, nos calzó justo. Todo lo que nosotros queremos expresar y fundamentar no tiene cuerpo de conocimiento, no tiene filosofía, pero estamos planteando un rasgo filosófico. Entonces nos calzó justo todo lo que dice esta gente. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver por qué. Y esto se daba en ambientes científicos o pseudocientíficos, porque hay ambientes científicos de verdad que buscan y procuran descubrir y ayudar a la humanidad e investigar la verdad, y hay otros que no tanto. Y le faltaba ese cuerpo de conocimiento, por así decirlo. Bien, y les cayó justo porque de la ideología de género también se planteó una teoría del cyborg para explicar la ideología de género, que después desembocó en este posgénero que hablamos. Pero le vino a explicar justo, le cayó a esta corriente tecnocientífica para poder empezar a unir y tener una base filosófica. Entonces,
yo esto lo paso rápido, pero este origen y final del existir humano se debería solo a una acción de la ciencia y de la tecnología, no de obra de Dios, no de otras cosas, sino ciencia y tecnología nos dirigen la vida humana y la evolución humana. Entonces, en este sentido, nace ese concepto de transhumanismo en el que queda superada su propia naturaleza y por eso se habla de poshumano. O sea que yo tengo el humano y con este concepto de esta evolución del ser humano, con estos conceptos, van a lo que se llama el poshumano. Entonces ese punto queda como un concepto medio difuso y ellos empiezan a armar, tal es así, de que en grandes universidades europeas se están, ya de hace años, pero más fuertemente en Oxford, y en España lo han sentido en los últimos años, a tener cátedras, institutos de investigación y todo el tema del transhumanismo. Y la Conferencia Episcopal Española empezó a poner, hace ya algunos años, a hablar de este tema que se está instaurando. Entonces, yo esto lo paso rápido. ¿Y por qué el tema del cyborg? Porque como el cyborg proyecta esa ideología de género, hacen y hablan de un futuro posgénero. Y esto es porque en el cyborg no hay varón o mujer, no hay humano y cosas, el transgénero que ella decía, el transespecie. O sea, todo es algo difuso y estamos hablando de que la naturaleza humana se combina con otras naturalezas y en este concepto, si bien la ideóloga de género que planteó esa metáfora no hablaba de transhumanismo, pero le sentó las bases para eso. Y en ese camino, esta es la ideóloga, Donna Haraway, entonces dice, se supera el dualismo, no hay con el cyborg varón-mujer. Y el cyborg es una metáfora y realidad de la mejora del ser humano, porque va a un estado más potente que trasciende lo humano. Critica las narrativas tradicionales, o sea, el cyborg no tiene que pensar en papá, mamá, Dios, religión, porque no tiene esa naturaleza. Entonces, ella va planteando todo este libro para cuestionar la tradición y todas esas cuestiones, y plantean este cyborg, pero ¿por qué? Porque ella era especialista en futurista y en tecnología, pero le calzó justo al transhumanismo, y acá es donde se une. Y entonces fíjense que propone que la identidad, incluida la propia identidad de género, no es fija ni innata, sino fluida, como dijo Alejandra, esa fluidez, identidad fluida. Y está construida a través de interacciones de la tecnología con la sociedad. Ahí se construye esa identidad. Entonces, fíjense cuando ella hablaba del sistema de ideas, cómo va llevando y a dónde van. Entonces, ¿qué dicen? Que el futuro es poshumano. O sea, que deja de estar el humano como lo conocemos hoy, por lo menos. Entonces, dice que este mito del cyborg es el que va a ayudar a que el ser humano evolucione y se transforme en ese poshumano. Yo voy a acelerar, esto total lo van a tener, y voy a ir a estos puntos. Como les decía recién, la Conferencia Episcopal Española le dedica un apartado en el documento que trata la ideología de género, pero además habla del transhumanismo. O sea, ahí está unido, ven esa unión. Yo después se los dejo eso. Fíjense, como decía Alejandra, podemos citar 3 grandes revoluciones contra el hombre, históricas contra el hombre. El ateísmo elimina a Dios de la vida del ser humano. El materialismo, que también lo comentó ella, elimina del hombre cualquier dimensión espiritual y la reduce a parámetros simplemente cientificistas, a lo sumo.
y la ideología de género, que lo que hace es negar la existencia de una naturaleza humana real y objetiva. Y como bien decía Benedicto, el Papa Benedicto, que en ese momento era el cardenal Ratzinger en el libro, esta tercera revolución contra el hombre es la última posible, pues después de la negación de la naturaleza humana, no hay nada más. Pero ¿qué pasó? Siempre el hombre hace algo más. Y aparece el transhumanismo, que viene a negar todo lo anterior, la ideología de género, y la pone en ejecución, y lo que hace es romper el límite biológico, la frontera biológica del hombre. Ya no la naturaleza solamente, sino los límites biológicos. Ahí es donde se centra con la tecnología. Que en realidad sería, como está planteado ahí, va más la frontera, el último límite que teníamos de la identidad humana, la destruye. A eso va. Y uno puede decir, bueno, en todo este contexto aparece el transhumanismo. Como transhumanismo, levanten la mano, ¿quién ha escuchado hablar de transhumanismo como tal? Pocos, pero no en esta presentación, sino en la más larga se podría ver, pero en esta la idea es que ustedes vean que todos han escuchado hablar de transhumanismo sin saber qué es transhumanismo. Esa es un poco la idea. Sí. El transhumanismo es esta idea de mejorar al ser humano aplicando tecnología y apela a estos tres grandes super: la superlongevidad o inmortalidad, la superinteligencia, que se traduce también en omnipotencia, y el superbienestar. Es la idea de usar entonces estas tecnologías para convertirnos literalmente en dioses. Y esta es una oferta muy atractiva, no para los adultos, que vamos a ver esto como una estupidez, que lo es, sino para los más jovencitos. Ojo, el discurso progresista que promueve, entre otras cosas, la disolución del ser humano en nombre del progreso, es un discurso dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. El progresismo lo que te dice: para progresar, la condición indispensable es que dejes de ser humano. ¿Cómo se justifica esto? Porque nosotros como humanos estamos destruyendo la madre tierra. Ideología del ecologismo y todos los ismos que quieren. Sí, señor. Una cosa muy importante, me parece a mí, es que antes de venir esta parte científica, está la parte filosófica, que es lo que se llama el postmodernismo. Eso viene con Derrida y con Foucault. La manera que ellos lo presentan es que la mente es la que decide las cosas, no la biología, no las cosas. Eso ya viene con la filosofía, viene también, ¿verdad? Sí. Y entonces eso se ha prodigado muchísimo, la gente no lo sabe, pero eso es lo que están metiendo en los niños, en los colegios, en todas partes. Y el posmodernismo, claro, viene después del modernismo, ¿no? Exactamente. Pero de verdad lo que están diciendo es ese posmodernismo, es la idea, o sea, lo que decía Descartes, ¿no? Que somos lo que pensamos, ¿verdad? Pienso, luego existo. Dice que no es eso, sino que ese pienso, luego existo, yo puedo crear mi propia realidad. Eso vino a través de New Age también. Totalmente. ¿Verdad? Y eso es lo que se lleva ya en la parte filosófica, que lo tiene muchísimo en Francia, en todos los lugares. Y eso es lo que da origen también a la parte filosófica de esta tendencia. Totalmente. Por eso en Corrientes Culturales y en la conferencia completa tocamos todos esos temas. De hecho, vamos hasta los griegos, de cómo salta, que hoy era imposible tocarlo, ¿no es cierto? Pero es fundamental porque ahí está el peligro. Sí. Un comentario. Está muy bien lo que dice, yo no lo dije así explícitamente, pero esto empieza desde antes de Gramsci estando en la cárcel, como dijo, la manera de manipular a las personas no es abiertamente, sino desde abajo. Y lo empezó a hacer con el vocabulario, ¿no? El tergiversar, de lo que hablamos, la manipulación del vocabulario. Y así siguió por diversos años, lo llevó a la máxima expresión Michel de Foucault, en donde diciendo que cambiando el sentido a las palabras podíamos cambiar el ser de las personas y lo que ellos pensaban, ¿no? Por eso todo esto de las ideologías tiene todo su trasfondo, digamos, filosófico, lógicamente. O sea, si bien hicimos hincapié en la ideología de género como la más como la final, digamos, que trae todo el arrastre de todo lo demás, porque trae el arrastre de todo lo demás,
hablamos de ideología en general porque todas vienen arrastradas y aportan. De hecho, nosotros saltamos en la otra conferencia, como digo, me voy hasta los griegos y un poco más todavía para atrás. Bien. Bueno, entonces, en esto que vimos que sintetiza rápidamente, surgen los primeros interrogantes. ¿Qué es mejorar el ser humano, como dice el transhumanismo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esa fusión de tecnología y biología? Hay cuestiones éticas, o sea, esto da para muchísimas cosas que se pasan a veces muy a la ligera. Pero en todo este contexto, como decía bien el señor, toda la parte ideológica es tremenda, es donde esto pasa, pero como decía Alejandra, la fascinación de la tecnología hace que vamos por la inteligencia artificial, vamos por montones de cosas que no nos damos cuenta. De hecho, todas las redes sociales, todo lo que nosotros usamos casi de Internet, todo está mediado por inteligencias artificiales. Todo, desde Siri, todo. Bien, perdón. Entonces, tenemos una serie de interrogantes que les va a quedar en el material, que la idea es después explicar y avanzar en todos estos puntos. ¿Por qué? Porque en realidad estamos en una crisis antropológica. Por eso, como decía recién en el video, y muchos que hemos encarado desde el lado católico hablar sobre estos temas, se dice es una estupidez, que concuerdo, lo es, la ideología de género, uno también se decía que es una estupidez porque había que volver a explicar que el color verde es verde, que las sillas son sillas, o sea, explicar un montón de cosas que uno decía son obvias. Bueno, con esto pasa lo mismo y no podemos subestimarlo como sí se hizo con otros. Porque lo que usted comentaba o preguntaba quiénes son ellos, por ejemplo, para dar préstamos a países, tiene que estar incluido un montón de cuestiones de perspectiva de género. En el tema universitario, si yo presento y aplico para programas de investigación, tengo que tener perspectiva de género. Todo eso es ideología de género. Entonces, tiene sus dependencias y sus imposiciones. Pero acá es más grave esto, porque tiene que ver con esta crisis antropológica. ¿Por qué? Porque nos están planteando una nueva concepción del ser humano. Es más, de hecho, el poshumano es otro humano, no es un humano. En las corrientes de ellos se discuten estos temas. Bueno, pero vamos a explicar un poquito qué es transhumanismo definido por los transhumanistas. ¿Quién mejor que ellos saben lo que quieren explicar? Les recomiendo después a Nick Bostrom, tiene una página, nickbostrom.com, que es uno de los activistas principales, el presidente de la Asociación Mundial de Transhumanistas, y es el que les decía fue muy inteligente porque él hizo como investigador, es sueco, pero primero esto que dice acá está en este seminario que lo dio en el 2003 en la Universidad de Yale, pero no tuvo mucho eco, empezó a agrupar gente, movimiento, pero logró convencer a la Universidad de Oxford con un artículo muy inteligente cuando empezó la inteligencia artificial a tener ciertos miedos, problemas, generar ciertos elementos, hizo un seminario, un paper de investigación que dijo en los riesgos de las tecnologías emergentes pueden terminar con la humanidad. Entonces, sintéticamente, en su página están todos los artículos. Él dice, de hecho va a pasar, y lo están haciendo. Entonces, nosotros lideremos esa revolución tecnológica. ¿Para qué? Para que haya un buen uso, para que se aplique bien, para que no se nos vuelvan en contra, porque ellos mismos plantean el tema del poshumano y todo, pero después dicen, cuando la inteligencia artificial por la que ellos bregan supere a la inteligencia humana, ¿cómo se va a llevar con ese poshumano? ¿Van a entrar en conflicto? Entonces, ellos mismos lo plantean. Fíjense, acá lo van a poder ver después más tranquilo, mejor a esa definición, que dice es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar
al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Padre va a tener que buscarse otro trabajo, me parece, porque no le van a dejar, no le van a dejar cliente. Fíjense esta definición, después la cambió, ya vamos a ver cómo se fue mutando y por qué. Yo la empiezo a desmenuzar y a explicar en la conferencia completa, acá no va a dar el tiempo, pero fíjense, es una ideología, porque es un movimiento cultural, intelectual y científico, y por eso todo lo que venía, porque hay que estudiarla para verla, para hacer el análisis ético de todo esto, como una ideología. O sea, hay que escarbar cuál es su sistema de creencias fundamentales. Se basa en la creencia que es posible y deseable superar las limitaciones humanas actuales a través del uso de la tecnología avanzada. Con eso es lo que plantean resolver el problema del hombre. Hay una influencia en la percepción de la realidad. Directamente proporciona un marco a través del cual sus seguidores interpretan la realidad. Sistema de ideas, como decíamos recién. Simplificación y sesgo. Hay un reduccionismo a que la evolución del ser humano, la mejora de la persona, es por la tecnología y la ciencia. Y también, como decía, los conceptos de ideas de qué es persona, qué es mejora, etc. Hay una influencia en la acción y el comportamiento, se manifiesta en un apoyo a la investigación. Hay mucha, bueno, como les decía, Nick Bostrom convenció a Oxford y le crearon con ese paper un instituto de ciencias del futuro para investigar ese futuro, para que no se nos vuelva en contra y hagamos una buena producción y un buen manejo de las tecnologías. Más de 2.000 millones de dólares el presupuesto y todas las cuestiones, pero para avanzar. Pero no solo eso, porque uno diría, bueno, pero está ya en Oxford. No, Bill Gates, Elon Musk, todos los principales dueños o accionistas de las empresas tecnológicas y no tecnológicas, también en biotecnología y en un montón de temas, lo citan como la importancia de este documento y de Bostrom y de todo lo que está haciendo. O sea, todo esto ya está en general, aunque no sean transhumanistas. De hecho, lo tenemos en la Agenda 2030, varios temas dando vuelta de políticas públicas, etc. Bien. Luego lo refinaron a esa definición. Movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad, o sea, ya no fue tan chocante como en el 2003. Después se presentó un poco menos chocante porque dijeron, bueno, no vamos a imponer ese deber moral, se sacó, de hecho no se consigue la referencia al paper que le mostré hoy, no se encuentra en internet. Directamente, por más que digan que está en la página de Bostrom y todo, no está, están estas nuevas versiones. Bien, ellos plantean que en realidad es una visión sobre el futuro de la humanidad lo que plantean. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma de pensar sobre el futuro que se basa en la premisa que la especie humana en su forma actual no representa el final de nuestro desarrollo, sino más bien una fase comparativamente temprana, evolucionismo. Bien, y esto nos lleva de vuelta a las características del transhumanista. Primero que es humanista, no como el humanismo clásico, porque lo critican, pero sí hacen importancia o se basan en que todos lo hacen por el bien del ser humano. Es futurista, porque está hablando de las tecnologías emergentes, pero en realidad hablan de su ideal, que es el poshumano, que no lo pueden definir, más allá de que sí definen características y capacidades. ¿Por qué? Porque es tan ideal y pensaría tan distinto a nosotros que no lo podemos explicar. Es lo que dice. Por eso no pueden definir bien qué es el poshumano. Y es evolucionista, ya vamos a ver por qué. Bueno, esto rápido, que es la extensión del humanismo, pero fíjense que se arraiga en el humanismo secular, que era un poco lo que hablábamos recién.
buscando el florecimiento humano a través de la razón y el progreso. O sea, que se va y se pone en la modernidad. Con Descartes, con Nietzsche, Dios ha muerto, o sea, Kant, o sea, se para en todos ellos. Sí. Eso de que es evolucionista es una pura mentira, porque la evolución, el punto son las mutaciones naturales. Ahí llegamos. ¿Y cómo se llama? Y la selección natural que selecciona las mutaciones naturales. Esa es la mentira más grande que hay evolucionista. Ahí llegamos. Él está hablando de la evolución de las ideas. No, pero está bien lo que él plantea. Ya vamos a ver cómo se ataca ese tema. Porque precisamente ahí va, tac, a pegarle ahí. Fíjense la automejora, Kant. O sea, se basa, junta de todos un poquito. Yo voy a ir rápido. Principio universal, el de Kant, el deber moral. Acá hay un desarrollo que hago que para que haya un deber tiene que haber un deudor y un acreedor. Ellos, como base kantiana, dicen no es Dios, es el ser humano actual o la humanidad actual, el acreedor y el deudor. ¿De quién? De la humanidad futura, que es el acreedor. O sea, no hay Dios. Bueno, eso se lo dejo para reflexionar después. Y parte de la definición importante, concepto de mejoras, el enhancement. Esto es la discusión ética puntual en la que se está hoy en día en general. Porque, lo voy a llevar acá, ¿qué es mejora del ser humano? Porque acá es donde viene el tema. Reparar, es lo que conocemos de la medicina actual, que es, me quiebro el brazo, me lo reparo y vuelvo a tener el brazo en su condición natural. Me enfermo, me curo y vuelvo a estar en la condición natural. Ya después vienen en ese reparar, pero con un concepto de mejora, que es incrementar capacidades. O sea, yo soy naturalmente lo que soy, pero empiezo a tomar fármacos y empiezo a mejorar el tema de la inteligencia, que hoy está siendo un problema en muchos ambientes universitarios, sobre todo en Europa. Y estoy hablando de fármaco. Fármaco ni siquiera es tecnología, chip, que ya está habilitado el Neuralink acá para implantar en humanos, pongo inteligencia artificial con mi cerebro trabajando y me puedo potenciar. Bueno, todo ese concepto, pero ahí estamos entre mejorar por un agregar. Estoy agregando cosas que no son naturales. Y encima van al suplantar. Entonces el concepto de enhancement científico que hoy se habla tiene todo este tema para hablar. Entonces hay algunas cosas que son lícitas y otras no. Acá está el tema ético más fuerte hoy. ¿Por qué? Porque acá está la manipulación genética. Se habla de que yo puedo unir dos genes, de humano y de un animal anfibio, y de ahí puede salir un humano que pueda respirar debajo del agua. Bueno, y así manipulaciones que se están haciendo. Sí. No se tiene que ir más allá del concepto de planificar los nacimientos basados en la genética de los niños. Genética natural, pero genética obviamente seleccionada por antemano y sin Exacto. naturaleza. Esa es la corriente biológica y encima la cultural, se juntan las dos en la eugenesia. Ellos hablan de una eugenesia negativa, la de los nazis, eso está todo mal. La nuestra es una eugenesia positiva. De hecho, no está acá, está en la más grande, cuando habla el padre de todo esto, dice, los padres tendrían que ser como dioses, porque ellos en realidad tienen el derecho de elegir los hijos que quieren tener, pero no en cantidad, no, en selección y en eugenesia, para qué calidad de hijo quiero tener. Ese es el planteo. Y ahí entonces vienen las cuestiones éticas entre manipulación genética o mejora. Este problema de la mejora, que parece una tontera, es el tema. Bien, ahí está explicado. Voy a la evolución que planteaba. Para el creacionismo, el hombre, en la creación el hombre es el fin.
O sea, singularidad del ser humano como culminación de la creación divina. Para el evolucionismo, el hombre es un paso, abraza la evolución como un proceso abierto, marcando el camino para una era de mejoramiento y transformación humana, como decía usted, esa evolución natural. Para el transhumanismo, es una nueva fase evolutiva. ¿Por qué? Epa, me pasé. Ahí está, fue muy rápido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no. El hombre es superado por una nueva especie superior denominada Homo excelsior, un hombre mejorado, etc. Y los más radicalizados dicen, no, por un Homo Deus. O sea, chau Dios, el hombre. No le puse acá unos videos que tengo en la otra conferencia porque va mostrando por qué, porque ya hay series, miniseries y películas de base, de idea, de propaganda de estas filosofías por un montón de lados que se pasan como ciencia ficción, y es el peor problema de que uno no entienda qué es ciencia ficción y que no, los mayores lo sabemos. El problema, como decía el video recién, va a los niños y adolescentes que no tienen todo este bagaje de cosas y ya se pone como natural. Bien, fíjense, ser futuro superior al humano actual. La evolución humana ahora es dirigida conscientemente, o sea que hay un control humano, ya no es natural. Con mejoras tecnológicas hacia un estado de ser que fue fundamentalmente diferente del humano contemporáneo. ¿Qué hacen ellos? Dicen, no, miren, la evolución de Darwin está bien, servía, pero lleva muchos años y no lo podemos demostrar todavía el salto. Entonces, ¿saben qué? La dirigimos nosotros con tecnología y vamos a crear el posthumano. Ese es el salto evolutivo que ellos tienen. Dice, no sirve la evolución natural, lo que sirve es la evolución artificial. Bien. Completamos la definición con lo que decíamos del pobre padre que tenía que buscar trabajo. El problema es la condición mortal, o sea, porque ya no es mejor o la enfermedad y todo, sino es la amortalidad y la inmortalidad que buscan. La muerte es natural al hombre por razón de su materia, o sea, del cuerpo, y no por razón de su forma, alma inmortal. Eso lo decía Santo Tomás. Y ellos, como bien dijo el video, aplicarían las tecnologías en esto. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De la muerte? Porque una corriente que habla de la amortalidad es que yo prolongo la vida, y están todos los experimentos y elementos, y de hecho ya genéticamente se descubrió, es como una especie de medusa chiquitita que nace, crece y en un momento de su crecimiento, de su ciclo de vida, se autorrepara. Y es como que no muere, o sea, si no tiene un accidente, eso se autorrepara y se mantiene en ese ciclo, etc. Están extrayendo experimentalmente genes y todo para esto que decía, de aplicarlo primero con animales, otros animales y después con el humano. Pero si la matan, se muere. Por eso es amortalidad, que es distinto de inmortalidad. Sí. Hay un gen en una lombriz que se llama CL, que tiene algo parecido a eso. Que es algo parecido. Que se autorrepara. Se autorrepara. Exactamente. Entonces nos llevan a este concepto, la muerte de la muerte. Sí. Vamos a decir, un objetivo de todo este material presentado es para la audiencia estar consciente y realizar estos movimientos, vamos a decir, desde qué punto de vista la tecnología, esa óptica de la tecnología que tú dices, estaba equivocado, porque detrás de todo al final pues alguien que tiene que tomar la decisión en qué vía se va a ir. Exactamente. Entonces, porque no se puede negar que hay movimientos tecnológicos que han mejorado pues calidad de funcionamiento, no apunta en la dirección. Ese es el concepto, exactamente. ¿Por qué? Porque no es rechazar por rechazar, sino es, tengo que conocer para discernir. Esto es aplicar
San Ignacio tiene la receta de cómo... ¿Ah? La regla de discernimiento y en particular la indiferencia ignaciana. En tanto en cuanto yo aplico esa regla, esto no escapa. Bien. Corrientes, esto es como para que sepamos las que hablábamos, culturales, tecnocientíficas, porque no es una sola tipo de corriente, son varias, biológicas, ingeniería genética clásica, biología sintética, esto es de lo último. Algo parecido podemos ver en las vacunas de COVID, que se crean un organismo sintético que se le da instrucciones y ataca lo que tiene que atacar directamente. Y después es biodegradable, o sea, se autodestruye, digamos. Sí. Para que el cuerpo crea el anticuerpo. Hay unos que sí, pero se puede hacer lo que quiera. Ese es el problema de esto. Bien, y otras corrientes empresariales, políticas. Todo este camino uno llega y dice, bueno, caemos en la tecnocientífica, que es lo que fuertemente lleva al transhumanismo adelante, a que hoy se muestre. Y fíjense que acá dice biotecnología, tecnologías de la información, nanotecnología. Son muchas tecnologías, no es solo la tecnología informática, son muchas tecnologías dando vueltas convergentes. Y ahí está la potencia y el desafío. Bien, y en particular, inteligencia artificial se distingue por no ser una manifestación de conciencia o cognición espiritual, sino como una herramienta avanzada para resolución de problemas. Eso es lo que le importa a muchos en general, pero es como decir, sirve para resolver problemas. Exactamente. ¿Cuál es el tema y por qué se va dando en este último tiempo de forma más acelerada, e incluso las inteligencias artificiales que nos remontamos con Turing al 39? Podemos decir 40 y algo cuando hizo su primer ajedrez, 50 con su famosa ley de Turing, que ya vamos a chequear. El problema es que ahora están conviviendo con nosotros, están interactuando de una manera que no tenemos control. Decimos, no, yo con eso no, y la estamos usando todos los días sin darnos cuenta. Es por esta ley que fue quedando obsoleta, que es una ley de Moore que se aplicaba en el tema tecnológico, que es el número de transitores en los circuitos integrados se duplica cada 2 años. ¿Esto qué significaba? Que cada 2 años yo tengo más potencia tecnológica, pero es más barata y encima en menor espacio, o sea, nanotecnología. Esto fue quedando obsoleto y entonces Kurzweil dio una ley más, pero se cumplía la anterior, hasta 2010, 12, 13, 14. Él dijo, no, rendimientos acelerados, o sea, es exponencial, por eso estamos en una era que se llama exponencial, porque nosotros vamos a una velocidad de desarrollo y la tecnología es exponencial, entonces nos desencontramos. Bien, entonces dice, siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, según Kurzweil dice, se inventa una nueva que la pasa. Entonces eso es tecno-optimismo, o sea, hoy no podemos, pero en algún futuro no muy lejano se va a poder. Y ahí vamos a la ciencia ficción del autor de Odisea, que cuando dijo el Sputnik, que hablaba en la carrera en la era espacial, dijo las 3 famosas leyes, donde él decía, bueno, hasta acá no se puede, pero ya va a aparecer una tecnología que lo va a hacer posible, que cuando la tecnología parece emergente como las inteligencias artificiales o esto que estamos hablando de transhumanismo, parece la magia, pero después es real, no es magia. Entonces empiezan a hacer toda esta carrera y fíjense que en el 2014, 2015 hubo un salto de estas inteligencias artificiales generativas que estamos viviendo hoy porque se avanzó en tecnología para las placas gráficas, por los gamers, por los juegos que eran tan complejos, y resulta que esa tecnología permitió que los muchachos de
criptomonedas empezaran a minar criptomonedas. Y las placas empezaron a costar más caras, no porque la compraran los muchachos que jugaban, los gamers o los diseñadores gráficos, sino porque se usaba para el mundo de criptomonedas. Esa tecnología, esa misma, sirvió para destrabar una potencia que la inteligencia artificial, las redes neuronales necesitaban para trabajar en paralelo. Yo hago una simpleza de esta explicación, pero para que vean que algo que fue creado para una cosa sirvió para otra y destrabó un problema de muchos años. Sí. Sí, iba a comentar que y la mente humana ya estaba pensando eso. Si uno ve, incluso antes del white paper del sueco del 2003, hubo una película en el 2001 de Stanley Kubrick que decía Odisea 2001 en el espacio, Sí. donde la computadora vence a la nave, etcétera, etcétera. Él generó esas 3 leyes y es del 62, antes de que el hombre fuera a la luna. Llegar a hacer una película, El libro es de esa época. entonces con el tema tecnológico, y vuelvo otra vez al punto que mencionaba anteriormente, que depende quién está detrás de la iniciativa y del empuje. Por ejemplo, en el 2023, el año pasado, sale ChatGPT, por ejemplo. En 2 semanas, 100 millones de personas ya estaban suscritos. Entonces, voy a decir, el reto, el llamado a acción nuestro es cómo, por aquella misma debilidad de condición humana, hasta cierto grado, cómo uno pues dar el ejemplo, crear más formación, crear Totalmente. awareness, más concientización. Es fundamental, porque esto se gana por... Ellos hacen eso. Han creado esta página de transhumanista.org, de todo, para explicar lo que ellos hacen. Y nosotros tenemos que explicar lo que está bien y lo que está mal. Es el mismo camino de difusión. Bien. Sí. ¿Cuál es el tema de todo esto? Este muchacho, Kurzweil, creó esta universidad que es muy importante, la NASA, con Google, y están en Silicon Valley, para trabajar sobre todos estos temas de singularidad, porque ellos, hago acá rapidito, son sus fechas: realidad virtual completa, conexión eficiente entre cerebro y computadora permitiendo mejorar habilidades humanas. 2099, no vamos a estar para ver si es verdad o no, pero no hay distinción entre humanos y máquinas, no hay presencia física permanente, la muerte pierde su significado. Por eso el poshumano, no hay mucho tiempo de explicarlo acá, pero hablan de que ya trasciendo mi cuerpo y lo puedo llevar a una computadora. Hay experimentos al respecto. Y cuando yo esa conciencia la logre llevar, ¿dónde puedo vivir para que hable de inmortalidad y no de amortalidad? Sino en el éter. Y ese éter está planteado como el metaverso, con muchas cosas que ustedes han escuchado, para decir, acá se va a dar, por eso se quiere llevar la vida después a esta vida virtual, donde se hagan los negocios y se lleve, porque uno dice el metaverso, quiero hacer tal cosa, etcétera. Visto así, uno dice una ridiculez, o las empresas van y ponen plata porque dice ahí se van a dar los negocios, ahí van a estar los chicos, ahí va a estar todo el mundo. Pero ellos están fijando bases para más cosas, su proyección es distinta. Bien, entonces este es el tecno-optimismo. El apocalipsis, en este juego, y voy a tener que ir cortando porque si no me va a echar Eric. Esto ya lo han visto, son noticias del problema de las inteligencias artificiales sobre el ser humano, de que iban a arrasar con la raza humana, etcétera. Y esto es algo de la semana pasada, 1 de marzo. Ahora Elon Musk, creador de OpenAI, el padre de ChatGPT, en su momento dijo que había que frenarlo y todo, después creó su propia inteligencia artificial y ahora demanda a OpenAI porque dice que se han alejado de su objetivo de ayudar a los seres humanos. O sea, ya dejó de, sino que es un objetivo comercial y todo, claro, compiten técnicamente. Entonces, esta batalla económica, tecnológica, por el poder y todas estas cuestiones recién comienza.
En este contexto, acá van a poder ver lo que dicen muchos expertos o investigadores sobre si existe o no existe el término inteligencia artificial, o sea, si hay una inteligencia artificial. Muchos dicen que concluyen que no, que en realidad son sistemas de inteligencia artificial, porque son programas, son esto, no se la puede comparar a la inteligencia humana, etc. Y está bien que hay que estudiar todos esos temas. En la práctica hay redes neuronales, estos programas y todo, que están simulando una inteligencia artificial y se están apropiando de robots, de cosas, y no las podemos dejar solas. Hay que ocuparse y entenderlas, qué hacen cada una y a dónde se va. ¿Por qué? Porque fíjense, para resolver esas discusiones filosóficas de inteligencia y todo, este señor dijo, ¿qué es la inteligencia? Un epistemólogo suizo, Jean Piaget, el arte de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Que era la pragmática que hablamos recién, de decir, me interesa el sentido práctico, no me interesa el pensamiento, no. Es una herramienta para resolver problemas a la parte técnica, no le importa el resto. Bueno, fíjese. Eso que acabo de mencionar de la es garantizado. Claro. Es garantizado porque la inteligencia artificial al final solo va a servir para eliminar la naturaleza estúpida. ¿Y sí? ¿Visto así? Así. Está muy bien. Exacto. Exacto, por eso, pero tiene esa reducción, sí. Hay dos partes, inteligencia artificial reproductiva, que es la que elimina, como bien dice César, y está la otra que es donde está un poquito vamos a decir, el riesgo si no hay algún tipo de control sobre ella, que es la generativa. Bueno, hay, exactamente. Está el tema donde, como está en base a lo que le dicen open source, que cada hay muchos programas, mucha gente haciendo. Tomándola y haciendo y generando. Y si... En inglés que dice bring your own AI, que trae tu propio AI, porque cada gente va a tener sus propios programas, sus propias cosas que ha hecho, y el que traiga malas intenciones, pues va a hacer programas y cosas que van por el lado del mercado. Exactamente, no hay parámetros, no hay nada, es todo libre. Al final, en el sentido básico, el AI son subrutinas. Sí, técnicamente es un algoritmo. Ahora es un poquito más complejo que un algoritmo. Hasta la generativa era un algoritmo determinado, pero el generativo cambió el paradigma. Eso creo que es importante que recalquemos, que es lo que para qué está hecha la inteligencia, ¿verdad? La natural. Nuestra visión antropológica, católica, nos lleva a tener esta visión de la inteligencia. La facultad espiritual, la búsqueda de verdad, significado, integración entre voluntad y conciencia, relación con facultades complementarias, servicio a la comunidad y el bien común. Y eso no compite con el concepto de inteligencia artificial. Lo que pasa es que el transhumanista y muchos otros sí lo quieren hacer competir. Y decir esto está mal, lo otro está bien. Para nosotros tenemos que tener la claridad de las cosas, discernir, sí. Lo que es curioso, que lo que estaba anteriormente, en el slide anterior, estaba hablando de una inteligencia artificial, pero casi trascendente, como que intuitivamente conoce las cosas. Por eso dice el arte de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Bueno, pues Juan de la Cruz precisamente tiene, cuando vas a ir a donde no sabes, debes ir por donde no sabes. Y eso es para ir a Dios, tú nunca vas a saber cómo Dios es que te va a llevar a hacer. Te va a llevar. Pero fíjate cómo ellos usan el lenguaje. Es fundamental. Cambiante, se disfraza. Es una constante la manipulación del lenguaje. Digamos. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando, si no, acá van a tener qué dicen los creadores de cómo definen a la inteligencia artificial, los que crearon el término y la distinta. Acá van a tener el primero que creó el término, que es Minkey en el 56. Dice, ciencia de hacer máquinas capaces de realizar tareas que en el caso de ser hechas por un humano requieren cierta inteligencia, o sea, no se mete en temas filosóficos, es una comparativa. Sí. Una pregunta.
Sí. ¿Hay algunas leyes nacionales o globales que regulen la manipulación de todo, no? Todavía no, es que ahí donde están empezando a que no haya, o sea, cuando hay algo, que no haya. Y creo que lo que precisamente, porque los desafíos más grandes que tenemos o nos impactan a nosotros es en la parte de educación, en la parte de educar a nuestros hijos. O sea, los padres tenemos este problema con nuestros hijos. Y después ya empieza a haber por todos lados problemas con nuestro negocio, con nuestro actuar, con nuestro trabajar, impactan todo. Todo. Bueno, acá van a poder ver alguna, y acá el famoso test de Turing del 50, que dice una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Pero son cuestiones técnicas y de simulación, de algoritmo, como bien decían. O sea, no iban, pero en todo esto se manipula y se cambia y se usa para otros conceptos. Ese es el problema que hay de trasfondo. Rápidamente, esta es una de las clasificaciones de inteligencia artificial. En la que estamos nosotros hoy es la débil recién. Por más la generativa, todo, es débil. La fuerte va a tener, o es lo que plantean, singularidad. O sea, va a ser autoconsciente, que eso es propio del ser humano. Ni siquiera los animales son autoconscientes como es el ser humano. Entonces, ellos aspiran a que, como bien decíamos, la tecnología de computación cuántica va a dar el poder para lograr tener la singularidad. Será en el 50, en el 2099, como decía Minkey, no sé, pero va a ser. Es cuestión de tiempo, decían, de plantear. Bueno, y la fuerte es por la que aboga el transhumanismo. Pero hay una más todavía que plantean, que es la superia o la superinteligencia. Y está en el futuro, que es lo que les decía, que es cuando la inteligencia artificial sea superior a la de los humanos en lugar, y eso va a dar lugar ¿a qué? Al poshumanismo. O sea, dicen, el poshumano va a estar cuando pasen estas cosas. Una profetización de todo esos temas. Esto rápido, redes neuronales, que es lo que se han puesto de moda y han resuelto los problemas que tenían de algoritmo y de tecnología dura, digamos, de poder de cómputo, que es una simulación, que era lo que empezó con la inquietud, ¿cómo se llama? Turing, que es decir, bueno, ¿qué conozco para lograr esto, que sea una computadora inteligente? Y lo que conozco y no conocemos mucho es el cerebro, menos en esa época. Entonces el cerebro humano empezaron por ahí y todos los experimentos fueron por esa simulación. Y lograron hacer experimentos como estos ya en 2014, venían, en la otra conferencia tengo bien y explico los distintos experimentos como fueron, digamos, sumando ideas, pero acá se logra hacer este cerebro profundo, que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que por ahí lo escuchen como término, y empezaron a hacer experimentos y lograron hacer abstracción, o sea, conceptualización. Y esto es muy cortito, después lo pueden chequear. Lo que hace es, le metieron millones de imágenes de gatito, perrito, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, mediado por un ser humano que catalogaba, es un gato, es un perro, un gato, un perro, visto de acá, de afuera de esto, dibujado, hecho, etc., a una red neuronal que fue aprendiendo eso. Entonces, después de todo eso, le mostraban una foto de un gato, por ejemplo, que no estaba en ese aprendizaje, y la inteligencia decía, es un gato, es un perro. Y uno le podría mostrar un gato de acá que solo tenía algunas, y pegaba perfectamente. ¿Por qué? Porque aprendió que no tenía que comparar, ¿cómo se llama?, toda la información, sino que cada vez que el ser humano le iba etiquetando, ella fue viendo qué atributos y qué cosas había diferentes que hacían que eso fuera un gato, o fuera un perro, o fuera un mono. Y
logró abstraer. Y con esa abstracción aprendió. Entonces, cuando viene algo nuevo, lo detecta por esa conceptualización que hizo. Y esta operación matemática, la convolución, fue fundamental porque equivale a haber simulado cómo la cogitativa influye en el aprendizaje humano. O sea, le enseñaron a que aprendiera como los humanos. Hay cosas maravillosas en todas estas cosas. Bien, hasta llegar a 2018, fue corriendo del 2017 al 2018, que es lo que después en el 22 nosotros tuvimos el ChatGPT, pero claro, tuvimos la versión 3.5 que es la que hizo furor, pero venía antes las primeras versiones a resolver eso, que fue meterse con el lenguaje, porque antes se habían metido las generativas con las imágenes, con la voz, con los videos, pasaron los deepfakes. Bien, los deepfakes que empezaron a hacer, como se llama, en Misión Imposible, que eran escenas que Tom Cruise decía yo no tengo doble, pero tampoco era él, era un video ajustado de esa acción. Y después temas de famosos que pasaba que decían cosas y no eran ellos que las decían, sino que le hacían un video. Y así un montón de cosas que parecían más complejas que algo más simple que era el lenguaje. Y la última que se resolvió fue el lenguaje. Y ahí es donde tenemos las generativas de texto. Y pasó lo mismo. Si a una red neuronal lo alimentamos con todo el texto producido en Internet por la humanidad, todo lo que hay en Google, más lo que es público y privado, y ese mecanismo de aprendizaje fue a través de un ejercicio de completar oraciones con una palabra faltante, la máquina fue aprendiendo cuál es la palabra que falta. Entonces tenía que predecir, cuando uno le pasaba una oración, predecía cuál es la que faltaba y ella completaba. Y así aprendió a ser un experto en lingüística humana. Mejor que cualquiera. Ahora, si a ese experimento le agregamos, acá explico algo interesante de cómo se logró destrabar la tecnología, de vuelta, una maestría en Canadá de unos alumnos de unos profesionales americanos, pero subvencionada por Google, becada por Google. Entonces, eso significa que la propiedad de esa investigación fue de Google. Y ellos destrabaron el problema de que para averiguar, saber cuál es la palabra que falta, el análisis del lenguaje tengo que hacerlo para la sintaxis y la semántica, tengo que hacerla en su contexto y es secuencial. O sea, cuál es la palabra que sigue o que puede estar. Bueno, en ese sentido lograron resolverlo de que lo que importaba era la atención. Con ese mecanismo de atención que habían hablado, pudieron saber cuál es el contexto, etcétera, y de la misma forma del concepto podían tener de una frase completa cuál es la palabra que faltaba, porque la máquina ya había aprendido cuál era donde se ponía la atención, no tenía que hacer una comparativa de todo el texto. Si a eso mismo, con esto ya termino la parte de inteligencia artificial, en vez de ponerle una palabra que me falta, le pongo una oración que me falta, ¿qué tengo? Una máquina que responde. Porque yo le pongo la pregunta y me la completa con la respuesta. Sintéticamente eso es ChatGPT. Eso son las generativas de texto que tenemos ahora. Ahí está un poquito más explicadito. Y es esta revolución de la inteligencia general generativa, que es la parte de GPT, es transformadores generativos preentrenados. Esa es la sigla de GPT. Esto como para hacer un pequeño chiste final. Bueno, entonces, en estas reflexiones de todo esto, que lo pueden leer tranquilo, ¿cuál es el peligro que hay en esto? Que cuando nosotros delegamos algo en una tecnología, perdemos habilidades.
Cuando el hombre prehistórico descubrió el fuego, estaba genial. El problema es que después creamos el encendedor. Y yo no sé prender fuego como el hombre prehistórico. Perdí habilidad como humano. El problema es que acá lo que estamos delegando es el pensar. Los chicos, no es el copiar y pegar de Google, es hacerme un texto único, irrepetible, todo para engañar al profesor y hacer la tarea. Cuando en realidad tengo una potencia que yo podría decir, enseñame como Santo Tomás o como San Ignacio de Loyola a analizar este texto, y se configura ese cerebro y me lo analiza como si tuviera San Ignacio ahí. O sea, podría tener esa potencia y la pierdo por decir, haceme esto, copio y pego y no pienso. Bien. Y el problema de esto, que si bien se le da un bienvenido a las máquinas, a un lugar privilegiado que la inteligencia tenía reservada solo para el ser humano, cuando nace un chico nosotros queremos que crezca todo para empezar a hablar. Bueno, eso no lo podemos hacer con los perros, con los animales, con las cosas, pero hoy podemos hablar con una máquina. Bien, entonces, resumiendo, la tecnología como puente al futuro, tecnología, o sea, es la que nos va a salvar y nos va a ayudar hacia el futuro, va a mejorar al ser humano, va a lograr el bienestar que todos queremos, lo equitativo. Sabemos que no es así. Entonces caemos en este peligro. Harari, el israelí, ¿no es cierto? El mundo se dividirá en superhumanos mejorados y una masa prescindible. Después lo traducen como idiotas útiles, etc. O sea, de vuelta, revoluciones para manipular y hacer. Bien. ¿Cómo actuamos? Que era un poco lo que decía, con esto ya termino. Rápidamente, acá es lo que hablaba Harari, intelectualidad dirigente, población desinformada. Hay que informar, hay que explicar todos estos temas, los riesgos, las cosas. No hay que ponerse en contra de las mejoras, es decir, analicemos éticamente. Tenemos la regla nosotros para analizarla. Esto está bien, esto está mal, esto es riesgoso, esto hay que estudiarlo, esto. Por eso es imperativo formarse y formar a otro, porque solo se puede dar lo que uno tiene. Sí. ¿Cómo se ha pronunciado la iglesia? ¿En encíclica, en una cosa? Todavía, no, en encíclica no, pero está habiendo muchas conferencias episcopales. Están habiendo varios sacerdotes saliendo al tema, que es más, yo le voy a pasar un video de uno de los padres que dice, me resistía porque es una estupidez tratar este tema, pero está teniendo un impacto impresionante que tenemos que tratarlo y de vuelta no hemos quedado atrás, estamos corriendo detrás para plantear este tema. Yo creo que va a ir muy paralelo también a cuando la proliferación y aceptación del mundo del Internet, porque es muy parecido, nada más que uno va más acelerado que el otro. Es que el sistema operativo, digamos, de todo esto es Internet, o sea, que nos va llevando y nos va conectando. Y fíjese que estamos hablando de una tecnología de hace más de 30, no, casi 50 años de Internet. Y todavía nos impacta y nos complica. Sí. Grandísimo en el comportamiento y la manera como trabajamos, la manera como nos comunicamos, la manera como tenemos acceso a nuestro entretenimiento y hasta la manera como nos socializamos es transformada por Internet. Ahora con estos movimientos que van a ser más acelerados, tiene que ser algo parecido, que depende de con qué empuje y con qué óptica la persona que está detrás del movimiento le esté dando exactamente. la iniciativa. Por eso todas las manifestaciones de la Iglesia van siendo todavía aisladas, pero se están planteando en este tema ético, por eso lo traje a colación, porque digo, de todo lo demás vamos a encontrar un montón de cosas.
Pero el problema de esto, incluso muy pocos se animan a hablar porque nomás le caen de todos lados. Si desafiamos la naturaleza humana, ¿qué sucede cuando enfrentamos una revolución contra nuestra propia realidad? Podríamos llevarnos a la pérdida de lo que nos define. La muerte de la muerte o la muerte del hombre, como lo conocemos hoy, del ser humano. Por eso es la crisis antropológica. Por eso es algo que no se puede tomar a la ligera y tenemos que formarnos, no en ser expertos en inteligencia artificial, porque de vuelta vamos a las cuestiones éticas. Lo técnico es técnico y tiene que tener una guía, un camino, un andarivel como ha sido siempre. El tema es que no se puede perder el faro, ¿no?, de todo esto. Sí, ¿me va a preguntar alguien? Bueno, con esto terminamos y perdón por lo extenso.